Hoy vamos a hacer el análisis y la aplicación a nuestras vidas de la Parashá Vayeshev. Básicamente, nos va a hablar de la historia de Yosef, de su descenso y del comienzo de su ascenso. Jacob, como está expresado, cuando Yosef tenía 17 años, lo amaba más que a sus otros hijos, porque era el hijo de Rachel. Y además, les recuerdo que Jacob, cuando nace, se diferenciaba de Esaú en que Jacob habitaba en tiendas. Esto siempre ha sido interpretado como que se dedicaba a el estudio de los mandamientos que se enseñaban en aquellas épocas. Y Yosef seguía ese camino. Entonces, Jacob quería que estuviera con él todo el día, mientras que sus hermanos tienen que ir a trabajar al campo para cuidar el ganado. Tanto era el amor que tenía Yosef por Jacob por Yosef, que le hizo una túnica. El texto que leímos hoy dice túnica ornamentada. Se entiende que la túnica tenía las mangas largas, de manera tal de que las manos quedaban cubiertas por la túnica. Eso indicaba que Yosef tenía que quedarse con Jacob en la tienda y que sus hermanos hicieran el resto del trabajo. Está escrito que Yosef llevaba habladurías a Jacob de sus hermanos. ¿Qué decía de los hermanos? Que comían el miembro de un animal que estaba vivo, que eso estaba prohibido, que trataban a los hijos de Silpá y de Bilá como de segunda, en el sentido de como esclavos. Los hermanos trataban menos a los otros hermanos, y que tenían tratos con las mujeres cananeas. Esto es explicado por el Midrash, que era una mala interpretación de las cosas que Yosef veía. Y para colmo, los celos de los hermanos se acrecentaron cuando Yosef les empieza a contar sus sueños. Los sueños son muy conocidos, los voy a nombrar nada más. Yosef era una gavilla central y sus hermanos eran las gavillas que estaban alrededor y se inclinaban ante él. Entonces sus hermanos se pusieron, ¿quién se cree que nos va a gobernar? Jacob no decía nada. Y después tuvo el segundo sueño, que comentó a su hermano y a su padre. Las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Las estrellas son sus hermanos, las tribus de Israel. El sol, Jacob, que es Israel, y la luna no podía ser su madre Rachel porque se había muerto. Entonces se interpreta que era Bilá, que fue la criada de él, la que lo crió. Bueno. Sus hermanos se fueron a trabajar al campo y Jacob lo llama a Yosef y le dice, anda a ver cómo está el shalom, la paz de tus hermanos. Anda a ver cómo están, sería. ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo? Entonces, bueno, va Yosef y darse cuenta. Y se le aparece un hombre, según está escrito en la Torá, sin especificar quién era, que le dijo, están en Dotán, anda para Dotán. Se interpreta que es un ángel. Los ángeles, cuando tienen que cumplir funciones específicas en el mundo físico, toman forma de cuerpo. Bueno,
Y cuando los hermanos lo vieron, ahí viene Ine a Jalomot. He aquí el hombre de los sueños. Vamos a matarlo, vamos a eliminarlo. Porque estaban muy celosos. Los celos llevan a la competencia y a la eliminación del otro. Matémoslo. Entonces Rubén dice, no, mejor vamos a arrojarlo a una cisterna. Bueno, le sacaron la túnica, lo tiraron a la cisterna, y el texto dice que la cisterna no tenía agua, estaba vacía. Es obvio que si no tenía agua, estaba vacía. Se interpreta que en realidad, al estar seco el lugar, estaba llena de lagartijas, escorpiones y serpientes. Ahí lo arrojaron a Yosef. En esta parashá no se cuenta nada, en las parashot futuras está escrito que Yosef le dice a sus hermanos, no me hagan esto, sálvenme, no me dejen acá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, es muy interesante lo que hacen. Se sentaron a comer. En la antigüedad, juntarse a comer es sellar un pacto. No es que tenían hambre, sino es la acción de todos. Todos somos responsables, todos hacemos esto y esto es para el bien de la familia. Entonces se sientan a comer, cosa que pone a John, no digan yo no fui, yo no fui, yo no fui. Bien. Pasaron los Ismaelim, lo terminan vendiendo por 20 piezas de plata, se lo terminan vendiendo al mayordomo del faraón. Este es el descenso absoluto de Yosef. De estar al lado del padre, en un punto alto, siendo la prioridad del padre, y por encima de sus hermanos, termina siendo un esclavo. Cuando se lo compra Yosef, el Potifar, el jefe de los verdugos, que fue el que lo compró cuando fue a Egipto, le parecía algo raro, porque Yosef era de tez blanca, y los esclavos son de tez oscura. Y aparte se veía que era un hombre que era respetuoso, que trabajaba bien. Algo raro está pasando con este hombre. Y para colmo de males, todo lo que hacía Yosef, Dios lo empieza a bendecir. De manera tal de que era tan bueno el trabajo y tanta la confianza que le tenía Potifar, que ni se ocupaba del trabajo diario, que lo hiciera Yosef y después que repartiera todo, delegó todo a Yosef. Obviamente, la mujer de Potifar quiso tener un encuentro íntimo con Yosef. Está escrito en la Torá que Yosef era de bella presencia y de hermoso semblante. Es el mismo texto que habla de Rachel. Lo que muestra todo lo que tenía Yosef, que había sido heredado del alma de su madre. Muchas de nuestras conductas y nuestros pensamientos son heredados de parte de los padres, de los abuelos o de los tíos. Porque hay una conexión entre las almas y una conexión familiar. Bueno, la esposa de Potifar intenta seducir a Yosef, y en el momento en que Yosef estaba ya por aflojar, dice que una voz del cielo le dijo, ¿qué vas a hacer? Y ahí Yosef se va corriendo, deja sus ropas, entonces la mujer se sintió despreciada, y ¿qué es lo que hizo? Lo denunció. Viene Potifar y dijo,
mirá el esclavo que trajiste, lo que me quiso hacer ella, la pobrecita. Y Potifar le dijo, acá hay algo raro de lo que me estás contando, mucho no te creo. Pero bueno, está bien. Y tenía que aplicar algún castigo a Yosef, porque si no, el Vox Populi iba a decir que el esclavo tuvo un encuentro íntimo con su mujer. No podía hacer eso. Entonces, lo mandó a la mazmorra, y en la mazmorra otra vez aparece la abundancia divina en la vida de Yosef, y el carcelero le delega todo el trabajo de la cárcel. Estamos todavía en el descenso de Yosef. Y mientras estaba en la cárcel, tuvieron dos sueños, el del copero, que conocen, y el del panadero. Lo interesante de estos sueños es que los dos soñaron la misma noche, y los dos soñaron su sueño y la interpretación del sueño del otro. Entonces, claro, se contaron las interpretaciones y no les cerraba. Entonces los llaman a Yosef, nosotros sabemos que vos sos intérprete de sueños. Y ahí Yosef empieza el ascenso. Dice, la interpretación depende y proviene de Hashem. Entonces vemos que Yosef, pese a todo lo que estuvo viviendo, de ser el líder, la estrellita de su familia, a ser esclavo y estar prisionero, por acusado de algo que nunca hizo, nunca se olvidó ni de su tierra, ni de su familia, fundamentalmente, ni de su Dios. Los sueños concluyen y él termina diciendo que el copero va a ser puesto de nuevo al lado del faraón y que al panadero lo van a colgar. Dicho y hecho, pasó eso. Y cuando le dice al copero, vas a ser puesto de nuevo en tu lugar, acuérdate de mí cuando el faraón te ponga en tu lugar. ¿Qué es acuérdate de mí? A ver, hablar del faraón para que me saquen de la cárcel porque yo no hice nada. Se interpreta, Yosef estuvo 2 años más preso, se interpreta que eso le pasó por confiar más en el hombre que en la mano divina. Por supuesto que hay que estar en la situación de Yosef, por todo lo que pasó, por todos los años de esclavitud que tuvo que vivir, de ser acusado de algo que no hizo, terminar en la cárcel. Obviamente, todos queremos salir del lugar. Pero es en ese punto, en esta parte de la historia de su vida, en la cual él comienza su ascenso. Por lo tanto, 2 puntos importantes que quiero destacar. Primero, la venta de Yosef fue por 20 piezas de plata, la venta de los hermanos a los ismaelitas. En el futuro, los primogénitos van a ser redimidos por 20 ciclos de plata, 20 piezas. Y la otra cosa que quiero destacar es que Yosef es el prototipo de el Mesías. Cuando Yeshua fue a Jerusalén y se presentó en el templo y enfrentó a los líderes del templo, lo querían eliminar. Judá tenía contacto con los líderes del templo, los llaman y le dicen, te vamos a dar 30 piezas de plata si nos dices a dónde estás. Aquí hay 2 cosas que no son claras. Si nos dices a dónde estás, él estaba en el monte de los Olivos, estaba a 1000 metros de la puerta central del templo de Jerusalén, o sea que se conocía dónde estaba el rabino. Además, el rabino Yeshua era muy conocido en la época y mucha gente lo seguía, por lo tanto, era obvio que se iba a saber dónde estaba. ¿Por qué le dijeron esto? Porque le dieron 30 piezas de plata. ¿Por qué le dieron
30 piezas de plata. Bueno, esto tiene que ver con una mitzvah, un mandamiento de la Torá, que dice, si un buey de una persona mata al esclavo de otra persona, la retribución que hay que hacer para el dueño del esclavo son 30 piezas de plata. Entonces, ¿qué le estaban diciendo a Judá? Que Judá es el dueño del buey que mató al esclavo. ¿Quién es el esclavo acá? El Yeshua. Porque para los líderes del templo, Yeshua era esclavo del Yetzer Hara, del impulso del mal. Era exactamente el opuesto de lo que estaba sucediendo. Los que estaban actuando mal eran las autoridades del templo. Pero eso siempre sucede. Cuando te dicen la verdad que no querés escuchar, el culpable es el que te la dice. Ni siquiera te pones a pensar qué te está diciendo. Por eso le dieron a Judá 30 piezas de plata. Porque Judá queda como el dueño del buey. Y entonces hay que liberar al esclavo que ha muerto, siendo Yeshua quien estaba bajo el Yetzer Hara, el impulso del mal. Eso es muy común porque cuando la persona siente que le están recortando el poder que ha tomado mal, entonces la reacción es eliminar al que te lo está diciendo. Bien. La otra cuestión que me gustaría analizar, dejar esto como principio, es que para ascender, como Yosef va a ascender en la próxima parashá, va a interpretar el sueño del faraón y va a ascender y ascender y ascender. Para llegar a ascender, primero es necesario descender. Yosef, de un momento a otro, él no se esperaba los acontecimientos, vio cambiada su vida. Él estaba con el padre, sus hermanos trabajaban, soñaba, era el predilecto, y de repente pasó a ser esclavo. Ese es un cambio muy fuerte. Perdió la libertad, tuvo que aprender otro lenguaje, tuvo que vestirse de otra manera, tuvo que comer otro tipo de comida. Un cambio muy abrupto. Sin embargo, todo lo que él hacía, Dios se lo prosperaba. No hay un solo versículo en el cual se lea que Yosef se le quejó a Dios. ¿Por qué me hiciste esto a mí, a yo? ¿Y por qué? Le tocó vivir una cosa y después le tocó vivir la otra, el opuesto. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque hay que purificar el ego, porque el alma de Yosef era un alma muy elevada desde el inicio. Había que refinarla. Cuando pasa que el alma es muy elevada, la inteligencia pasa a ser muy grande y empieza a comprender cosas que las otras personas no comprenden. Y eso generalmente hace crecer el ego, el orgullo. Entonces tuvo que pasar por el extremo. En aquella sociedad, el extremo era la esclavitud, donde hay un otro que es dueño de tu vida. Yosef nunca olvidó ni a su Dios, ni a su padre, ni a su familia.
todo lo que es oscuro, como el descenso, no es el fin, es un paso intermedio para que en ese momento que no se puede ver la luz, surja el equilibrio interno. Ya no tenía a su padre que lo ayudara, sus hermanos no lo querían y termina siendo vendido como esclavo. Lo que lo mantuvo en equilibrio, justamente, fueron sus fuerzas interiores. Entonces su alma empezó a brotar y a darle las herramientas para poder vivir la vida que estaba tocando llevar de allí en adelante. Lo interesante es que todos los sueños que tuvo cuando estaba con el padre y sus hermanos se van a terminar cumpliendo. Porque su padre y sus hermanos terminan dependiendo del trabajo de Yosef. Y se terminan inclinando hacia él. Por eso, cada alma tiene un trabajo que hacer en este mundo. Pero para despertar a ese trabajo, nos suelen suceder situaciones muy oscuras, que están enviadas por el mismo Dios, y que parece que todo lo que tenías ya no te sirve, todo lo que querías ya no te sirve, ya nada sirve. Entonces estás solo en la oscuridad, justamente. Estás tan solo en la oscuridad que necesitas mirar hacia adentro para encontrar las respuestas a cómo actuar, no a por qué te sucede. Yosef nunca preguntó por qué me sucedió esto, sino qué tengo que hacer y cómo hacerlo para tener una vida lo más normal posible. Por lo tanto, Yosef se va a terminar convirtiendo en el prototipo de Isaías 53, Mashiach y Yosef, en tanto y en cuanto todo su trabajo en este mundo ayudó a que Israel se establezca. Ahora, otra cosa muy interesante es que el triunfo de Yosef en Egipto llevó a su familia a Egipto. Y eso va a terminar con la esclavitud de Israel en Egipto. Cumpliéndose lo que Dios ya le había dicho a Abraham, de que su descendencia iba a estar 400 años en Egipto como esclavos. La vida, nuestra vida, no tenemos que verla como una foto, sino como una película. Toda la vida. Todas las etapas. Cada etapa tiene algo en particular para aprender. La historia de Yosef es la historia que nos muestra que para que brote el alma pura que tenemos en nuestro interior y podamos cumplir el trabajo que vinimos a hacer en este mundo, tenemos que saber sobrellevar los puntos bajos. Cuando las cosas no son como nosotros queremos y cuando las cosas no pasan como pensamos que iban a pasar. Y de repente parece que el mundo se nos dio vuelta.
el equilibrio interno es fundamental. El silencio de la mente, de los pensamientos, es fundamental para no atosigarnos, porque nada de lo que hagamos lo va a cambiar. Es hasta que aprendamos. ¿Qué aprendió Yosef en esos años de esclavitud? Que todo depende de Dios. Absolutamente todo depende de Dios. Y que nosotros en este mundo somos una herramienta nada más de la voluntad divina. Y eso nos va a llevar a la libertad, como Yosef terminó. De esclavo llegó a ser el segundo de Faraón. En aquella época Egipto era el imperio más importante en el Oriente. Pero para llegar a ese lugar, primero tuvo que sacarse todo el ego que le había producido venir a este mundo siendo un alma muy elevada y encontrarse con el mundo diario todos los días, y este hace esto y el otro hace aquello, y mirá, todos están todos equivocados. Bueno, entonces conocé el punto más bajo y desde ahí empezar a purificar luego para que el alma pueda brotar directamente y así aprender mucha sabiduría. La sabiduría proviene del alma, pero hay que pasar a veces por situaciones que no nos gustan, que no las buscamos, pero que Dios te las va poniendo para que brote lo mejor que hay en nuestro interior. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.